escuchando desde hace varios años, meses, sobre todo años, que se ha estado diciendo, diciendo y diciendo, y parece ser una frase que se va diluyendo, que se nos acostumbra a escuchar cultura vocacional, pero que cuando nos sentamos a reflexionarlo bien, es un tema muy importante y muy necesario para nuestra iglesia. Para este tema de la cultura vocacional, vamos a ayudarnos con este mensaje del Papa de la jornada vocacional del año 1993. Curiosamente fue el año en que nací, en el 93. Soy de los 90, soy de los 93, soy de Acerejé para acá, soy de esa generación. Bueno, en ese año del 93, el Papa hizo un mensaje para esta jornada de oración por las vocaciones. Y el tema que me han pedido apoyarles es sobre este mensaje que el Papa da. Y qué bonito es leerlo y ver que hay cosas que se han dicho desde antes, pero que todavía falta cumplirlos en la actualidad. Eh, Fue la 30 Jornada Mundial por la Oración de las Vocaciones. El tema central o de lo que el Papa se enfocó en su carta fue que hay una urgencia por promover lo que él le llama las actitudes vocacionales de fondo. Esta palabra, actitudes vocacionales de fondo. eh, Casi siempre queremos que nos den métodos, que nos den el caminito que hay que hacer, queremos que nos den un manual, quisiéramos que nos dijeran que este es el paso uno, paso dos y paso tres para tener vocaciones. De hecho, cuando nos invitaron a ser agentes vocacionales, esperábamos que nos dieran un calendario ya hecho de las actividades que hay que hacer y nos damos cuenta que el pobre promotor vocacional no tiene ni puta idea de qué va a hacer en su trabajo y además los padres estamos todavía así pensando qué es esto del promotor vocacional de mi parroquia y puede ser que muchos agentes vocacionales, los famosos ABPs, se desanimaron porque pues como no estaba claro el trabajo, algunas parroquias se dedicaron a recaudar fondos para poder apoyar al seminario. Otros promotores vocacionales se dedicaron a traer a los muchachos a los retiros. Otros promotores se dedicaron a repartir oraciones en su parroquia. Y hubo un montón de cosas. El Papa dice que hay que centrarnos en las actitudes vocacionales, más que las acciones, en las actitudes. Porque si nos enfocamos a la actitud, nacerá las acciones de manera espontánea y de acuerdo a la necesidad del lugar. Por ejemplo, no es lo mismo el promotor vocacional que esté en Mérida y que en un coche pueda traer a sus jóvenes que el que está en Valladolid o está en Tecash, que tiene que pagar 8,000 pesos la renta del camión, de la van, para traer a sus muchachos. La acción es diferente, pero la actitud es la que hay que fijarnos para poder responder a la realidad que nos toca. No es lo mismo del joven de la ciudad que a lo mejor eh, lo han traído y llevado en un coche por sus papás, que del muchacho que viene de la zona de Chiquintonot, por decir, que no conoce ni un Oxxo, que no conoce una ciudad. Entonces el promotor vocacional ha de centrarse en la actitud más que en la acción. La acción lo definirá el lugar. Las acciones vocacionales lo van a definir nuestra realidad y nuestro contexto. El Papa Juan Pablo dice, centrémonos en las actitudes vocacionales de fondo. Y cada quien responda desde dónde está, desde el que está en la ciudad, desde el que está una comunidad, del que está en la playa, desde el que no tiene una posición económica buena, del que no tiene para poder mandar a sus muchachos al seminario, ¿está bien? Esto de las actitudes nos van a ayudar a crear esa famosa cultura vocacional. Y les presento esas actitudes. El Papa nos presenta tres actitudes vocacionales de fondo, de lo que todo equipo vocacional debe de centrarse. Primera actitud, la formación de las conciencias. El equipo, el promotor,
el ABP, ya no sé cuál es el nombre actual, nosotros que estamos aquí trabajando por las vocaciones, tenemos que centrarnos en que los jóvenes que tengamos a nuestro alrededor puedan ellos entender, conocer, experimentarse en su conciencia. Hay que formar las conciencias de lo que es bueno, de lo que es malo. Esta conciencia de vivir ¿cómo lo puedo decir? De saber que estoy vivo, de saber que estoy aquí por algo. Es esta capacidad de introspección, de meternos a nuestro interior, de escuchar las voces que hay en nuestro interior. Y eso pues requiere pues actividades donde hayan silencios, retiros, temas sobre el bien, sobre el mal, sobre el pecado, sobre la libertad, sobre las decisiones. Dice el Papa que hay que centrarse en formar las conciencias, porque actualmente el relativismo es muy fuerte. Entonces cada quien dice lo que piensa, tu opinión es lo que cuenta. Entonces nunca nos sentamos a pensar si las cosas en verdad son buenas o malas, nos ayudan o no nos ayudan. Y nos hemos conformado con decir, pues si es tu opinión, está bien. Si es lo que tú piensas, te respeto, aunque esté mal lo que estés pensando. El Papa dice, hay que formar conciencias. No solamente porque mal es mal, espérate. La conciencia es la que puede describir y entender por qué está mal. Es el que puede describir y decir por qué está bien. Y hoy tenemos una sociedad inconsciente, una sociedad que no vive sabiendo que está vivo, una sociedad que simplemente sin saber por qué sigue las modas, sigue lo que los demás hacen, evita lo que los demás evitan y nunca se sienta a pensar si exactamente es lo que quiere vivir. Así que la primera actitud vocacional es la formación de las conciencias. Después, la sensibilidad ante los valores espirituales y morales. Como ABPs, como encargados de las vocaciones, tenemos que ayudar a que los jóvenes puedan experimentar el valor espiritual y moral de las cosas. Me explico. Eh, Nosotros somos seres espirituales, no solo somos de carne y hueso. Aquí en nuestro interior hay un espíritu que también siente, que también experimenta. Y hay momentos en los que tu cuerpo es saludable, pero en tu interior sientes que estás mal. O puede ser que tu espíritu esté tan emocionado, pero tu cuerpo esté enfermo y cansado. Hay que ayudar a los jóvenes a poder mirar los valores espirituales y morales, verse como alguien espiritual, ser sensible ante lo espiritual. Tan sencillo como el muchacho que entra a la iglesia y hay que enseñarle a que no vaya con sus chanclas a confesarse. Tan sencillo como los papás que tienen que enseñarle a sus hijos a hacer la reverencia frente al Santísimo. Tan sencillo como hay que mostrarle otra vez a los jóvenes lo sagrado que es una Biblia y que no se usa como sea. Hay que regresarle el valor, la sensibilidad espiritual a las cosas, a los lugares y a las leyes en cuanto a lo moral. Eh, es bonito cuando un pueblo le enseña a los niños que esto es sagrado. Y sagrado es separado, consagrado para Dios. Bueno, pues tenemos una gran tarea en volver a sacralizar un montón de cosas. A veces tenemos hasta miedo de decirle, oye, al niño que no masque su chicle en misa. Tenemos miedo en decirle a los jóvenes que vayan de manera adecuada a la Santa Misa. Incluso terminan siendo grupos que solamente juntan jóvenes para que no se aburran. Entonces hacen juegos, hacen cantos, hacen divertir a los jóvenes para que no se aburran. En el fondo estamos distrayendo jóvenes. Es bonito ver que algunas parroquias se han centrado en hacer horas santas, momentos de oración.
momentos en los que el sacerdote se tiene que vestir como un sacerdote para mostrar la sacralidad del momento. A veces ese juego de luces, de silencios, de cantos, nos da miedo hacer que los jóvenes sientan lo espiritual. Entonces muchos grupos juveniles se han vuelto una escuela de juegos y de distractores juveniles. Y hay que enseñarle a los jóvenes otra vez lo sagrado, otra vez a acercarlos a esa sensibilidad de lo sagrado. Como cuando entra a misa y huele incienso, como cuando entra a la iglesia y ve que la luz es un poco más, que abraza un poquito. Cuando ve que los que están en el altar tienen una ropa diferente a lo que es la calle. Porque si no nos vamos a volver como protestantes, haciendo actividades con luces, con show, con música, para entretener. Y el Papa dice, hay que hacer que los jóvenes vuelvan a experimentar la sensibilidad ante lo espiritual, ante las leyes morales. También el Papa dice que hay que promover y defender los ideales de la fraternidad humana, el carácter sagrado de la vida humana, la solidaridad social y el orden civil. Vamos a explicar eso. Si te das cuenta, el Papa nos presenta como un iniciar de lo profundo hasta lo externo. Primero, al joven hay que enseñarle que tiene una conciencia aquí en su cabeza, que es alguien que es espiritual. Luego hay que meterlo a ambientes espirituales, que experimenten a Dios desde lo espiritual. Y después, sintiéndose amado, sintiendo lo espiritual, sale entonces a defender la fraternidad humana. Entiendo que soy hijo de Dios y que los demás son mis hermanos. Y entonces tengo que cuidar a los que están aquí alrededor de mí porque son iguales como yo. También tienen espíritu como yo. Entonces yo me meto a las luchas sociales y civiles que existen porque tengo que defender a los míos. Entonces, si como joven tengo que luchar por los demás, pues lucho por los demás. Pero no movido por un ideal, no movido por alguien, sino porque he experimentado a Dios. El caminito que el Papa nos presenta es iniciar de tu profundidad, de tu conciencia, de tu ambiente espiritual que necesitamos, de valorar lo sagrado, de nuestras iglesias, ese lugar sagrado donde necesitan, de ese ir frente al Santísimo, de estar dentro de un ambiente espiritual y experimentar lo sagrado, para que entonces en la vida real, en la vida donde debo estar, yo luchar por los demás, yo hacer que los demás también encuentren a Dios por mi fraternidad. En resumen, las tres actitudes que el Papa nos enseña es la conciencia, la sensibilidad a lo espiritual y la defensa de la fraternidad humana. ¿También? Ese es salir hacia los demás en esa solidaridad social y orden civil. Se escucha bonito, pero es difícil. Es difícil. Es más fácil sentir que hicimos bien porque metimos a 20 jóvenes al retiro. Y tal vez para hacer la cultura vocacional había que empezar desde nuestras parroquias a ver cómo está eso de la conciencia de esos pobres muchachos. Bueno, entonces se trata de lograr eh, una cultura que permita al hombre moderno, nosotros somos modernos, volverse a encontrar consigo mismo, recuperando los valores del amor, la amistad, la oración y la contemplación. En verdad les digo, muchachos, bueno, jóvenes, no los veo, no sé qué edad tengan la mayoría de aquí, los voy a tratar como jóvenes. Necesitamos hacer y ayudar a que los hombres, hombres y mujeres de cualquier edad, se vuelvan a encontrar consigo mismos. Y esto es difícil, porque encontrarte contigo mismo es encontrarte con heridas, encontrarte con dolores, encontrarse con nuestra realidad. Y casi siempre esto al principio es terrible y doloroso.
Es más fácil vivir una vida centrado en el celular, que no es malo, pero vivir una vida de mentira. Imagínate al pobre joven que entra a su Instagram, al TikTok, que se la pasa viendo personas que viajan, que suben comidas deliciosas, lugares impresionantes, cuerpos que sorprenden, y que al apagar su celular se encuentran en una realidad terrible, que el lugar donde están, que lo que comen, que lo que visitan, que su cuerpo no tiene nada que ver con lo que ha estado viendo. Es mejor vivir una vida engañada, vivir una vida en la que no nos autoengañemos, una vida falsa. Hay que ayudar. La cultura vocacional es poder mirar y volver a regresar hacia ti mismo, para mirar con los ojos de Dios el lugar donde Dios te puso, para mirar con misericordia tu vida, para dejar que Dios sane tu interior, para poder vivir feliz donde nos tocó estar. Así que la cultura vocacional tiene que hacer que el hombre, en general, hombre y mujer, todos puedan volverse así. Y para eso se necesita hacer silencio, se necesita hacer retiros, se necesita callarse, se necesita a veces escapar del mundo para poder mirarse y preguntarse, lo que estoy viviendo, lo que hoy estoy haciendo, me satisface. Esta vida tan corta que tengo, lo estoy disfrutando. ¿Vale la pena luchar por esto? O simplemente vivir una vida de mentiras donde buscamos a gente que nos crea, buscamos gente que nos haga caso y mantenernos así fuera de nosotros mismos. La gran búsqueda que hay que hacer es de nosotros mismos. El Papa dice volver a encontrarse a sí mismo y casi siempre eso es un camino doloroso. Bueno, en este mundo en el que estamos, que está atormentado por transformaciones, a menudo lacerantes, necesita más que nunca el testimonio de hombres y mujeres de buena voluntad. Para que la cultura vocacional pueda tener resultado, esos hombres y mujeres de buena voluntad, que son los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los matrimonios y los laicos comprometidos, den testimonio de que le están respondiendo a Dios. Yo como sacerdote tengo que tener conciencia siempre de que yo le estoy respondiendo a Dios. A veces la gente nos pobretea. Ay, pobre padre, de vive solo. Pobre padre que está en tal pueblo. Pobre padre. No me pobreteen, yo lo decidí. Y así estoy feliz. Esto me llamó Dios. Es una vocación. Así que tanto los sacerdotes, las religiosas, los matrimonios, los laicos que no se casaron, que su vocación fue la soltería, hay que vivir con testimonio. La cultura vocacional tiene efecto cuando el que está respondiendo a una vocación lo vive con alegría. Donde hay un sacerdote feliz por su trabajo, hay muchos jóvenes que quieren ser como él. Pero a veces hasta dan miedo ser como el padre, porque ¿para qué quiero ser como este padre regañón? Ay, no, ser sacerdote, para ser amargado como este, que nada más maltrata a su gente. Ay, ser yo religiosa o monja, para que esté mi vida así todo chueca como tal hermana que nunca sonríe, que se la pasa regañando. Ay, ¿para qué casarme? Si solo puros problemas y pleitos tienen mis papás. ¿Para qué? Ay, mejor, sí, solterito, pero con muchas parejas, ¿verdad? ¿Para qué vivir una soltería sola? Sí. El gran trabajo es de los que estamos respondiendo una vocación, el hacerlo con alegría, el responderle a Dios, saber a quién le respondemos. El mundo presentará muchas cosas. ¿Tú qué presentas?
¿Tú cómo muestras tu vocación? Y lo digo de primera persona. Y espero yo, en los lugares donde he estado, donde estoy, pues animar que los jóvenes les dé ganas de vivir como yo vivo, que me vean feliz, amable, siempre dispuesto hacia Dios. El día que me vean triste por mi trabajo, les doy permiso que den dos bofetadas para que me despierte. Cuando empiecen a escuchar que yo me esté pobre, ay Dios, qué pobre, aquí me mandó Dios, pobre de mí, mi obispo no me hace caso. Guarden este video para que me lo recuerden. Nunca hay que pobretearnos a los que hemos respondido una vocación, sino siempre con alegría y con los sacrificios, con las cosas que nos tocan, asumirlas. Jesús lo dijo, cada quien cargue su cruz. Muy bien, hoy está muy extendida una cultura que induce a los jóvenes a concentrarse en proyectos modestos. Están muy bajos de sus posibilidades. Podemos ver a un gobierno que prefiere darte dinero para que tú no te esfuerces. Podemos ver un estilo de educativo donde te pido que no te esfuerces por estudiar, haz tus trabajos, aunque lo entregues, no te esfuerces. Vemos a jóvenes que no quieren ni estudiar, buscan el- el- lo que dure menos, un año de estudio y ya tener mi licencia. Poquito, sin esfuerzos. Y empezamos a tener una cultura de jóvenes conformistas, jóvenes que no miran más allá, ni buscan más, sino que se han quedado en lo suyo. Estamos bien así. ¿Para qué cambiarlo? ¿Para qué pensar en eso? Que otros lo hagan. Si la tecnología está tan avanzada, ¿para qué nos esforzamos nosotros? Y entonces hasta en los estudios ya nos esfuerzan por pensar. Bueno, ante una juventud conformista, una cultura que la cultura es el que le dice al joven, no te esfuerces. La iglesia tiene que tener una voz para enseñar a los jóvenes que se pueden esforzar, que pueden luchar por más, que pueden alcanzar más. Y los que hemos respondido a una vocación, nos toca a nosotros decirles, lo que estás viviendo hoy no lo es todo. Eso con lo que te estás conformando, esas alegrías pequeñas que tienes, no lo es todo en esta vida. Hay que ver más allá. En realidad, en el corazón de muchos jóvenes existe una inquietud, una insatisfacción ante las conquistas efímeras que tienen. Es decir, prueba el alcohol, se siente bien, pero la alegría fue muy corta y hay que volverlo a buscar. Prueban la droga, se sienten bien, pero esa alegría fue efímera. Se meten a una vida sexual terrible y al fin y al cabo no se sienten contentos. Esa alegría dura tan poco. Esas alegrías que da la vida se desvanecen tan rápido que lo que llena el corazón hoy de muchos jóvenes es la insatisfacción. Entonces empiezan a venir los vicios, a mantenerse buscando alegrías pequeñas para sentir que están bien. Lo que en realidad hay en el corazón del joven o de la muchacha, del hombre, la mujer, es que hay un llamado. Están en la escucha de una voz que los llame por su nombre. Es decir, están esperando algo más grande de lo que han experimentado. Los que hemos respondido a una vocación, hemos sido tentados por estas alegrías efímeras, pero por nuestra experiencia del Dios infinito, por el sentirnos tan alegres, tan felices y dichosos por nuestro encuentro con Dios, que podemos decir como San Pablo, todo me parece basura ahora, porque me he encontrado con Dios. Ante esta insatisfacción de muchos jóvenes, si logran entrar a su conciencia,
si logran encontrarse consigo mismo, si logran ir y tocar su espiritualidad, se van a dar cuenta que hay una voz que los está llamando para algo más grande. Se van a dar cuenta que hay un llamado en su corazón, que hay algo que les puede dar una alegría más grande que las que han experimentado. Y pues podemos ver a los sacerdotes, a las religiosas, a los matrimonios, a los laicos, que se desgastan por Dios, que se sacrifican por Dios, porque es Dios quien les da la alegría en sus corazones, que es la que nos da la dicha de vivir, que es a Dios a quien le doy cuentas, porque Él es el que me da todo y el que me paga. Muchos jóvenes viven en esta insatisfacción terrible. En el fondo, dice el Papa, es la cultura del deseo de Dios, que da la gracia de apreciar al hombre por sí mismo y de reivindicar constantemente su dignidad frente a todo lo que puede, oprimido en el cuerpo y en el espíritu. Es decir, pareciera que estamos en medio de una sociedad terrible y oscura, porque así es. Pero si volteamos la moneda, la otra cara es que es un deseo de Dios. Ante una realidad tan terrible que hasta nos podemos sentir decepcionados o a qué le seguimos o si está perdida esta cultura, padre, si está perdido esta generación, solo hay que voltear la moneda y ver la otra mirada, que lo que está gritando esta cultura de jóvenes insatisfechos, lo que está gritando esta cultura de jóvenes que están así deprimidos, conformistas, es un deseo de Dios. Están buscando a Dios, pero no lo saben porque los que ha encontrado cerca de Dios han sido personas como sacerdotes gruñones y malos, que pareciera que están allí con sus hachas para quitarles la lana como a las ovejas, porque han encontrado religiosas que en lugar de animarte, te desaniman por su tristeza y por su, no sé cómo decirlo, porque al ver matrimonios que en lugar de tener sus problemas como oportunidades para crecer, ven matrimonios que no luchan, sino que se odian y se lastiman. Que en lugar de ver a laicos solteros comprometidos, ven a laicos tristes, casi casi decepcionados porque solo van a vestir santos. Puede ser que su primer contacto que han tenido con lo que Dios es Dios ha sido experiencias terribles. Por eso el Papa Francisco invita a los que hemos respondido, Papa Francisco, perdone, al Papa Juan Pablo, invita a que los que hemos tenido una respuesta vocacional seamos diferentes. Que es normal que un día un sacerdote esté molesto porque un montón de cosas pasaron. Es normal que una religiosa un día esté molesta, que tenga su cara chueca. Es normal que un matrimonio por un día se molesten porque no se entendieron. Es normal que un laico comprometido pues esté así medio cascarrabias. Pero eso pasa cuando la vida espiritual, cuando la vida sacramental y de gracia se abandonan. Y entonces el sacerdote pensando que como celebra misa, no se necesita confesar, no necesita cambiar. La religiosa, por tener su hábito, piensa que porque ya es religiosa, entonces no tiene que seguir buscando a Dios. El matrimonio, como ya lo bendijo el padre, ya les dieron su anillo, ya no tienen que ir a misa juntos y entonces parecen viudos que van a misa. En la misa de 8 va la esposa y en la misa de 9 va el esposo. Y si van los hijos, qué bueno. Y el laico soltero es más un solterón que un discípulo de Jesús dando su vida por los demás. Así como hay que darle vuelta a la moneda, también nosotros tenemos que darle vuelta a nuestra vida espiritual, enamorarnos de Cristo, recordar nuestro primer amor, como dirá en el Apocalipsis. Todos necesitamos retiros, todos necesitamos un desierto para encontrarnos con Dios, todos necesitamos sentirnos enamorados de Cristo.
de este hombre que nos ama tanto y que nos hace dichosos. Ay, el Papa Juan Pablo habla muy bonito. Les presento esta imagen. No sé si puedan verlo, si nos han dormido. Los que no puedan verlo, hay uno que está manejando. Eh, es una misa tridentina, una misa en latín, una misa muy sacra. Hay un montón de jóvenes anhelando esta misa. Hay un montón de jóvenes que les llama la atención, porque el mundo nos ha dado tantas mentiras. Cada quien tiene su verdad, cada quien cambia como quiere, que en el fondo de su corazón lo que anhelan es algo firme, inamovible, que algo que lo que quieren es algo en lo que se puedan sostener sin que cambie, como una misa en latín, como un rito que se repite, como ese encuentro con Dios que necesitan. Los jóvenes quieren y necesitan a Dios. Lo malo es que nuestras parroquias se han convertido en grupos que nada más entretienen a jóvenes, en liturgias que parecen chistes donde todos aplauden, donde la casulla del padre hasta ni lo pone, sale con estola, donde a veces hasta la hostia lo tiran así como si fuese galleta en el altar, donde los que comulgan ni con reverencia se persignan, donde los que van a misa van hasta con sus shorts y sus chanclas como si no fuese sagrado, donde no parece ni sagrado nuestras reuniones, donde en la misa nos sentamos lo más lejos posible de los demás, donde pareciera que la iglesia se ha convertido en un local que podemos contratar para mi boda, para mis 15 años, donde ya no hay comunidad. Los jóvenes están anhelando a Dios. Y los que podemos mostrar a Dios somos nosotros, los que hemos respondido a una llamada vocacional. Bueno, el Papa Juan Pablo dice, si Cristo habla a los hombres también como hombre, adaptándose a las categorías humanas, del mismo modo la iglesia deberá hablar un lenguaje sencillo y próximo a la sensibilidad de los jóvenes, haciendo uso inteligente de todos los medios modernos de comunicación social. Imagínate, desde 1993 el Papa Juan Pablo está pidiendo que hablemos el lenguaje de los jóvenes, que todos los medios modernos, en esa época tal vez el Facebook estaba iniciando, tal vez ni el Instagram se había pensado, el WhatsApp tal vez era algo impensable, pero el Papa ya estaba pidiendo que estemos en esos espacios, que hablemos un lenguaje más moderno, no caricaturizar la fe, simplemente hablar un lenguaje moderno que nos regrese a Dios, que nos lleve a Dios. Bueno, sobre todo, dice el Papa, será preciso que la pastoral juvenil sea explícitamente vocacional, que la razón por la cual un grupo de jóvenes esté en la iglesia sea para preguntarse su vocación y no sentarnos a pensar qué juego haremos en Semana Santa, qué grupo les vamos a traer para que no se aburran. ¿Qué actividades haremos este año para que los jóvenes no se alejen de Dios? Más bien hay que preguntarnos, ¿cómo hacer que nuestro grupo juvenil, los jóvenes se pregunten sobre su sentido de su vida, el por qué están aquí? Y el Papa ya nos dijo las tres actitudes vocacionales: la conciencia, la sensibilidad a lo espiritual y la lucha por la fraternidad humana. Un grupo juvenil debería ser explícitamente vocacional. De hecho, nuestros retiros vocacionales deberían ser llenos de los grupos juveniles.
Aquí en Mérida me sorprende el grupo de Omega, de Valores, de no sé cuántos grupos que existen, pero no vienen a sus retiros vocacionales. Un montón de retiros de conversión, Roca Firme, Rocamar, dinámicas, que lo que hicieron fue entretener a jóvenes. Bueno, como dicen por allá, no hay que juzgar, porque tal vez lo que estaban haciendo era algo bueno, tratando de acercar a los jóvenes a Dios. Estoy seguro que muchos de esos grupos han ayudado muchísimo, pero nos toca ahora, para la cultura vocacional, poner que la pastoral juvenil, su fin sea la vocación, que la pastoral de jóvenes, su fin sea preguntarse por el sentido de su vida. Tenemos una gran tarea allí, una gran tarea. Se ha hecho mucho y mucho bien, pero aún falta por hacer más. Bueno, y nosotros que estamos acá en este grupo, que ya no estamos tan jóvenes, nosotros que trabajamos por las vocaciones, pues todo cristiano, dice el Papa, es decir, tú y yo, hay que dar pruebas de que colaboramos en la promoción de la cultura vocacional. ¿Y cuál es la prueba que pide el Papa de que estás colaborando en la cultura vocacional? Es si te esfuerzas tú y yo en nuestra mente y nuestro corazón a discernir lo bueno para el hombre. Vamos a decirlo con palabras más sencillas. La acción vocacional es el discernimiento. Ya nos dieron las actitudes. La acción será el discernimiento, la capacidad de sentarme a pensar si esto es bueno. Les pongo un ejemplo. Necesitaba que un padre me abriera una capilla. Y pues yo le iba a mandar un mensaje para decirle, padre, ¿será que pueda abrir la capilla? Pero me senté a pensar, se me hace muy informal mandar un mensaje. Mejor le marco, le explico la razón por la cual necesito la capilla y le pido si lo pudiese abrir. Pero luego pienso, creo que es más formal el ir presencialmente y pedirlo, como lo haría un adulto. Ese sentarse y pensar nuestras acciones, qué consecuencias trae lo que hacemos, lo que decimos, lo que no decimos, qué trae el vestirme de este modo, el sentarme en este lugar, el asistir a este lugar, es lo que necesitamos nosotros. Que nuestra mente y nuestro corazón sea capaz de discernir lo bueno. Porque si somos capaces de discernir, estaremos colaborando con la cultura juvenil o cultura vocacional. Porque el espíritu crítico es capaz de distinguir las ambigüedades de la vida, de rechazar los pseudovalores, las acechanzas de las cosas engañosas que existen en la vida. El que sabe discernir es capaz de entender lo que el mundo nos está engañando. Es posible, a veces me da risa un joven que dice, padre, se puso un arete. Y padre dice, es que no ve que esto me hace diferente, dice. Y sus cinco amigos tienen la misma cosa en su oreja. ¿No te das cuenta que no eres diferente, que eres simplemente una copia de los demás? ¿No te das cuenta que no discerniste? Si quisieras ser diferente, no harías lo que los otros harían. Puede ser muy burdo este ejemplo, pero en cosas tan sencillas no nos sentamos a discernir. Somos como infantiles, somos como niños en la fe. Si un día el sacerdote te dijo, mira, no te puedo confesar, ¿por qué no te sientas a discernir? A ver, ¿por qué no me confesó el padre? Son 5 minutos antes de la misa. Pues con razón no te va a confesar. A lo mejor tuvo todo un día de visitar enfermos y no te pudo confesar en ese momento. El que discierne se sienta a pensar. Creo que tengo que prepararme más, voy a venir más temprano, pedir una cita. Pero el
Insensato, dirá Jesús, el sin cerebro, sin sesos, insensato. Ya no regreso a la iglesia. Cambio de parroquia. Este padre es malo. Bobo. Insensato, dice Cristo. Sin sesos, piensa. ¿Cuántas veces se lo digo a sus discípulos? Insensatos, hoy vas a morir, piensen. Dice el Papa, ¿cómo el cristiano da pruebas de que colabora en la promoción vocacional, en esta cultura vocacional? Su capacidad de discernir, de tener sesos en su cabeza. Y no lo invento, lo dice la Biblia, insensatos, sin sesos. Si tú eres capaz de discernir, los que tienes a tu alrededor, los ayudarás a discernir, los ayudarás a pensar. Y es lo que necesitan muchos jóvenes hoy, esa capacidad de meterse a su interior y pensar, ¿esto en qué me ayuda? ¿Esto a qué me lleva? Pero no puedo, el ciego, dice Jesús, no puede seguir al otro, no puede guiar a otro ciego. Un insensato no puede guiar a otro insensato. Uno que no sabe discernir no puede estar en la pastoral vocacional porque no discierne. Bueno, ojalá que las piedras caigan y caigan bien hoy. Vamos a leer este fragmento que deja el Papa en su carta para los jóvenes. Sé que acá hay jóvenes de espíritu. Vamos a escuchar lo bonito que les habla el Papa. Les dice, me dirijo sobre todo a vosotros, queridos jóvenes, dice. Dejaos interpelar por el amor de Cristo. Reconoced su voz que resuena en el templo de vuestro corazón. Acoged su mirada luminosa y penetrante, que abre los caminos de vuestra vida, los horizontes de la misión de la iglesia, empeñada hoy más que nunca en enseñar al hombre su verdadero ser, su fin, su destino, en revelar a las almas fieles las inefables riquezas de la caridad de Cristo. No tengáis miedo de la radicalidad de sus exigencias, porque Jesús os amó primero. Está dispuesto a daros todo cuanto os pide. Si os exige mucho, es porque sabe que podéis dar mucho. Jóvenes, echad una mano a la iglesia para conservar joven al mundo. Responded a la cultura de la muerte con la cultura de la vida. Estas palabras resuenan en el corazón. Ay, cuánto necesitamos que los jóvenes piensen. Cuánto necesitamos gente enamorada de Cristo, que no le tenga miedo a un cambio radical de vida, de una entrega total. Cuánto necesitamos gente que llamen y que enamoren a los demás. Ojalá que estas palabras pronunciadas en 1993, en el siglo pasado, de donde somos muchos de nosotros, resuenen hoy en los corazones de los jóvenes. Bueno, Baash cultura vocacional. Entonces, ¿qué es esto de la cultura vocacional? Pues hablar de vocación, cuando tú digas vocación, piensa en esto. Todo estado de vida elegido como fruto de un proceso de discernimiento y de la escucha de la palabra de Dios. Si eres insensato, no se te quedó. Vas a ponerlo a decir. Un estado de vida que se elige libremente. No me pobretes, no es pobre padrecito. Yo decidí esta vida. Es un estado de vida elegido que viene o es fruto de un proceso de discernimiento, de sentarse a pensar y de escuchar la palabra de Dios. Eso es vocación. A eso se le llama vocación. A un estado de vida, matrimonio, sacerdote, religiosa, soltero, elegido. No me quedé a vestir santos. Dios me llamó a ser soltero. Dios me llamó a vivir solo. Dios me llamó a ser sacerdote. Lo he discernido, lo he pensado y he escuchado la voz de Dios que me está hablando.
Cuando hablemos de vocación, a esto hay que entender. Al referirnos entonces a la vocación cristiana, aludiremos a la vocación laical, sacerdotal, consagrada y matrimonial. La vocación entonces no es un apéndice, un pedacito, sino que es la dimensión que da sentido a nuestra experiencia cristiana, a nuestra misión en el mundo. Somos enviados por Cristo. La vocación es la certeza que somos llamados y enviados por Dios. La pastoral vocacional no es el apéndice de las vocaciones. Nuestro servicio no es pues como no sabemos qué más vamos a hacer, vamos a meter la vocación. La vocación es lo que le da sentido a nuestra praxis cristiana. ¿Somos cristianos o casados o sacerdotes o consagrados o solteros? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cuál es tu praxis? Somos enviados por Jesucristo, nos llamó y nos envió. ¿Cuál es tu llamado? La dimensión vocacional le da sentido a nuestra praxis cristiana. No somos solo calentabancas en la iglesia, porque hay muchos que solo van a calentar su banca. No solamente somos come hostias, que, perdonando la expresión, no lastimar a nadie con lo que estoy diciendo. Tu experiencia de fe es a través de tu vocación. ¿Cuál es tu vocación? Insensato, discierne a qué te llamó Dios y entonces vive la vocación que te toca. Bueno, la cultura vocacional entonces es insertar en el corazón de nuestra iglesia, de los creyentes, de la sociedad, la dimensión vocacional. Es decir, vivir con la conciencia y saber de quiénes somos, de cuál es mi proyecto de vida. Es donde hacemos las preguntas más importantes de la vida, que dan sentido. Cultura vocacional es la capacidad de un pueblo y de una iglesia de preguntarse, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué nací? ¿Por qué Dios permitió que yo llegara aquí? No somos animales que solamente comemos y dormimos y trabajamos y morimos. Hay una razón por la cual estamos aquí. Ese entonces es la cultura vocacional, cuando somos capaces de que nuestra iglesia, nuestro pueblo, nuestra sociedad pueda hacerse esas preguntas importantes. Tener la conciencia del saber quiénes somos. ¿Para qué estoy aquí? Esas preguntas que nos pueden quitar el sueño, pero nos pueden hacer vivir mejor. Es muy notorio cuando en una homilía el sacerdote toca los temas sobre el sentido de la vida, si estamos viviendo lo que nos toca vivir. Son esas homilías que conectan con nuestro corazón, esas homilías que me preguntan, ¿estoy bien donde estoy? ¿Estoy bien con los que estoy? También nos damos cuenta de una homilía que solo habla de lo que debes de hacer y evitar. No roben, no maten. Y entonces nos dormimos en la homilía porque el sacerdote solo habló del que es la epifanía del Señor, que fueron tres reyes magos y que llevan oro, incienso y mirra, y qué bonito, pero nunca me dijo qué tiene que ver con mi vida. Y entonces, pues, me distraigo con la que fue con su vestido amarillo, que no le quedó bien, me quedo mirando que la luz hace 8 meses que no la cambian y ni tú has ido a cambiarlo. Entonces nos distraemos en las misas. Es muy notorio una homilía que toca el sentido de nuestra vida, a una homilía que sola me dice qué debo y qué no debo hacer. Y esto lo digo por los sacerdotes, pero piensa en la religiosa, en esas religiosas y religiosos que no animan su modo de vivir, sino más bien nos espantan. Porque cuando hablan de la hora que despiertan y que rezan, como que no, ay, no quiero vivir eso. O de matrimonios
que en lugar de decir quiero vivir así, quiero vivir acompañado de alguien que me ayude en esta vida, de vivir con alguien con el que puedo superar mis problemas, ay, mejor no, estar peleando. O los solterones y solteronas, que en lugar de ser solteros comprometidos y alegres, están allá y por ellos no va la gente a la iglesia. Bueno, en una cultura como la nuestra, que no nos ayuda a descubrirnos ni amados, ni llamados, ni enviados, es lógico que vivamos sin proyectos, que los jóvenes ni se pregunten nunca esto. Ante una cultura distraída, efímera, que nunca se hace las interrogantes, ay, pues ¿quién va a querer optar por una vida diferente? ¿Qué nos hace amigos de las preguntas más grandes? Si solamente estamos pensando qué juego vamos a hacer en el grupo juvenil y no les presentamos las preguntas que deberían preguntarse antes de morir, ¿qué te hubiese gustado vivir? Antes de que dejes de estar aquí, ¿estás feliz con lo que estás haciendo? Esas preguntas hay que saber hacerlas. Pero si el joven va a una iglesia donde lo que menos me inspira es orar, va a ser muy difícil. Entonces, una cultura vocacional es tal cuando invita y conduce a hacernos las preguntas vitales, cuando también nos da las pistas y las herramientas para responderlas. Porque una cosa es preguntar y otra cosa, ajá, ¿y cómo llego allá? Podemos afirmar que la pregunta es el motor que nos impulsa, nos mueve a buscar. Sin preguntas, no hay búsqueda. Y si no busco la vida, se vuelve plana, chata, sin horizontes. Se me desafine a que me desafíen a la aventura. Entonces, pues, algún día vamos a morir, pues vivamos bien. Total, con que yo esté respirando, coma, ¿qué me importan las realidades que tenemos? ¿Qué nos importa que hubo 3 asesinatos en Tizantú? ¿Qué nos importa que quemaron a alguien aquí en Tequit? ¿Qué nos importa si nuestros vecinos se están drogando? ¿Qué nos importa que la gente no se esté casando? ¿Qué nos importa? Si no hay preguntas, no hay búsqueda. Y si no hay búsqueda, la vida se vuelve así. Con que tú estés bien en tu casa, los demás, disculpen la expresión, que se rasquen solos. Y muchas veces los católicos lo decimos. Y entonces esta vida es una vida sin aventura. Una cultura vocacional entonces es un ambiente social, un hábitat, un lugar donde podemos nosotros discernir y pensar cómo vamos a ser nosotros funcionales en la misión de la construcción del reino. Es decir, en este reino que se está construyendo, ¿qué me toca hacer a mí? Soy un sacerdote de este siglo, del año 2026. ¿Qué me toca hacer a mí? No me toca ahora construir el seminario porque ya está hecho. No me toca a mí construir estos cuartos que están aquí. Algún otro padre lo hizo en el futuro, en el pasado, perdón. Me toca trabajar con los Zenfam. En este momento concreto de mi vida y de la historia, me toca trabajar con ellos. Pero solamente puedo asumir esa misión con un discernimiento. Si mi ambiente vocacional es hacerse las preguntas más serias. No hay un manual sin un ambiente. No hay un libro que nos diga cómo ser agentes vocacionales, sino hay que crear el ambiente. Y nuestra realidad y nuestro momento histórico nos dirá lo que hay que hacer después de pensarlo muy bien.
Entonces, el ambiente tendría que tener un tejido de valores y de ideales, una serie de concepciones de la vida, de la muerte, de lo que va más allá, de un modo de entender la libertad, el amor, un legado de convicciones de fe y de expresiones pastorales. Un ambiente en el que no tengamos miedo a los problemas. Un ambiente en el que cada situación difícil se vuelva un modo para luchar. No tenerle miedo que son pocos los que responden, más bien preguntarnos cómo ayudar a que respondan. El ambiente hay que luchar por el valor, creer en que se puede amar y que se puede perdonar. No esperar a que me amen y que me perdonen, como dirá San Francisco. No esperar a que los demás sean buenos conmigo, sino ser yo el bueno con los demás. Nosotros nos toca crear el ambiente vocacional. Esto conlleva entonces que se propician que las personas se descentren de sí mismas, que miren más allá. Como cuando un grupo juvenil se va de misiones y estando allá en misiones se da cuenta que hay gente que no ha comido durante días, que hay gente que nunca ha podido pagar una van para irse al hospital, que hay gente que debería de estar poniendo insulina, pero no tiene para comprarse insulina, que hay gente que todavía no sabe ni leer ni escribir, que hay gente que todavía se le sigue robando sus tierras, descentrarse de sí mismo. Pero cuando estamos encerrados en nuestra casa y en nuestro cuarto, en nuestro Netflix, en nuestro celular, no nos damos cuenta que hay una misión, que hay un mundo que Dios nos está llamando a transformar. Mientras estemos centrados en nosotros mismos, el mundo queda aparte. Jesús lo dice más bonito. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Es decir, deja de verte a ti y mira a los demás. Mira qué es lo que necesitan. Mira quién es el que está sufriendo. Y entonces Dios te mostrará tu vocación, porque necesita muchos obreros para la mies. Mientras estemos nada más felices con lo que tengamos y no tristes por los que lo no tienen los demás, las cosas no cambian. Una cultura vocacional entonces es una atmósfera, así podríamos definirlo, donde se valora y se defiende la fidelidad por la propia vocación. ¿Cuál es mi vocación? El sacerdocio. Tengo que valorar y ser fiel a mi sacerdocio. Tengo que saber que he sido llamado por Dios, que es parte de mi dignidad, porque de ello depende la creación de un mundo nuevo, donde cada quien asume su vocación, donde cada quien lo vive con fe y con amor, donde al único que le damos cuentas de nuestra vida es a Dios. No ver si el que está junto a mí lo hace o no lo hace, no ver si me aplaudieron o no me aplaudieron, sino saber que es Dios quien está mirando mi vida. Gestar entonces una cultura puede ser hoy uno de los urgentes servicios que se necesitan prestar al dueño de la mies. Lo que ustedes hacen, colaborar con él según su modo en la salvación de un mundo herido por las injusticias. Nos toca gestar una cultura vocacional donde los jóvenes se pregunten sobre las preguntas esenciales de la vida. Les dejo dos preguntas para que platiquemos. ¿Cuáles síntomas o expresiones de una comunidad cristiana manifiestan que es una comunidad con cultura vocacional? Está difícil la pregunta. ¿Qué falta en tu comunidad cristiana para que sea una comunidad con una cultura vocacional significativa? Como está medio difícil y ya es tarde porque hay sueño, quisiera que ustedes compartieran algunos. ¿Qué es lo que Dios está tocando tu corazón? Vamos a quitar esas preguntas y vamos a cambiarlas. ¿Qué es lo que te estaría pidiendo Dios con este tema? ¿Qué te estaría diciendo y qué habría que hacer en nuestras comunidades? Si no quieres responder ninguna pregunta y nada más quieres decir algo, lo puedes hacer, ¿está bien? Entonces dejo de compartir el material
y abrimos el momento de diálogo y hasta de hacerme preguntas si gustan. Lo importante es que se cree el diálogo. No sé si los que son encargados puedan ir dirigiendo a los que levanten la mano. Si alguien está despierto, podemos. Gracias, Padre, por todo su compartir y por el amor y el empeño que le puso a su bello tema que ya nos expresó. Y vamos a abrir el apartado de preguntas, comentarios, respuesta igual al interrogante que el padre ya nos planteó. Podemos levantar la mano o aquí los veo. La hermana Ana quiere participar, después Gore y ya igual los que quieran participar a través del chat los vamos a estar leyendo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, Pues sí, muchísimas gracias por el tema. La verdad que está súper interesante, padre. Me gustó muchísimo. Justamente ahorita estaba pensando, estaba reflexionando, yo que estoy con monaguillos, que cada sábado les damos tema y pues bueno, siempre algo, una parte central que hemos eh, pues pensado siempre es la vocación. Pero en un sentido ahorita como que más de reflexión, pues son jóvenes, bueno, tenemos chicos ya de quinto de primaria hasta preparatoria, universitarios, eh, ellos solos han platicado sobre la vocación. Entonces, la verdad que a mí me gustó como para poder con los más grandes, que estoy yo con ellos, darles este tema. Está muy a fondo para ellos que tienen conflictos internos, ¿sí? De que están descubriendo qué quieren. Simplemente el hecho de qué van a estudiar después de la preparatoria. A veces no saben ni qué es lo que quieren, que tienen amistades y que de repente les meten cosas. Entonces, que empiezan a buscar el sentido de su vida, qué es lo que necesitan, qué es lo que quiero yo, qué es lo que me interesa, cuáles son mis intereses, para qué estoy aquí. Entonces, a mí sí me gustó mucho, de hecho, mañana que empezamos ya nuestras actividades, me gustó y quiero introducir un poco así manejarlo, pues así como que propósito de año nuevo, ¿verdad? Que se vayan mentalizando, que vayan despertando para que sea algo nuevo, ¿sí? Algo diferente y que tengan buenos propósitos para simplemente con eso que no caigan en algo malo, en malos pensamientos, vaya depresiones, porque si uno no tiene una meta en la vida, por eso se sienten mal y se sienten perdidos, se sienten enfermos, se sienten cansados, etcétera. Entonces, la verdad, interesante, me gustó. Y pues a mí por mi parte es en el lado que yo tengo que trabajar, ¿verdad? Que estoy yo con los muchachos en Monaguillos y pues esperemos que así ellos poco a poco puedan compartirlo con los demás. Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Gore, ¿nos vas a compartir? Buenas noches, pues primero igual agradecer al padre por un grandioso tema. Lo escuché todo y pues la verdad es que me ayudó mucho a seguir como que reforzando, en buscar la misión que ahorita tengo siendo guía de adolescentes y de la necesidad que veo en ellos de que están muy confundidos, ¿no? En la etapa de la adolescencia, pues sí es muy confusa para ellos y pues si no los apoyamos desde ahora, luego van a crecer siendo jóvenes, tampoco sin identidad, ¿no? Entonces, pues primero igual yo formándome, conociendo sobre cuál también es mi vocación, preguntarle a Dios qué quiere de mí y dónde quiere que yo esté. Entonces, pues la verdad es que me ha ayudado mucho a reflexionar sobre esta cultura con las actitudes que tenemos a diario. Entonces, pues es eso, es seguir fomentando eh, las actitudes vocacionales en los adolescentes.
Gracias, Gore. Nos queda para tiempo para una participación más. Igual, padre, si gusta estar leyendo el chat, nos han dejado comentarios. Y vamos a concluir este apartado con el hermano Luis. Hola, buenas noches. La verdad, entré casi a la mitad de la plática, muy, muy interesante. Yo creo que lo que nos hace falta y voy a hablar un poquito en general en todas las comunidades, es hacer que los jóvenes hoy en día tengan esa capacidad, como dijo el padre, de razonar eh, todas las cuestiones, preguntarse realmente qué es lo que Dios nos pide, ¿no? Lamentablemente la sociedad ha hecho de los jóvenes que no razonen, que no piensen realmente cuál es su objetivo en este mundo, cuál fue el destino que Dios, por el cual Dios nos mandó al mundo, ¿no? La sociedad está hecho un caos, tanto adultos, jóvenes, ya estamos así como maquinitas o como caballitos de caleza, solo vamos tapados de los ojos y caminando por el mundo, cuando realmente pues ya no tomamos en cuenta, como decían antes los abuelitos, el, el acercarme, el ir, o como decía el padre, el sentarme un minuto durante la misa o antes de la misa y decirle a Dios que nos dé esa sabiduría o ese don del Espíritu Santo para poder hacer un buen examen de conciencia, preguntarnos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, esa mentalidad tanto en grandes como en los jóvenes, y inculcárselo más a los jóvenes, ¿no? Desde el punto de vista, como decía la hermana anterior, a los monaguillos, a las niñas, para que se vuelvan a tener ese discernimiento adecuado y podamos permear esta cultura vocacional en toda la iglesia. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportaciones. Eh, ¿Quisiera comentar algo más, padre? Si no, para pasar al Em, siguiente momento. mm, ¿Qué decirles? Creo que en resumen no necesitamos un manual, sino un ambiente. El resumen es eso, no es Ujú. preocuparnos de lo que vamos a hacer, sino cuál es el ambiente que hay que ponerle a lo que hagamos. Aunque solamente sea sentarse a comer sabritas con el grupo de monaguillos o de jóvenes, pero que el ambiente sea vocacional. Entonces no hay que desesperarnos si sentimos que no son muchas cosas las que hacemos como agentes vocacionales. Más bien hay que preocuparnos por el ambiente y la cultura que hay que crear también. Muy bien. Muchas gracias, padre. Y preguntarle si les va a dejar alguna tarea. Sí, ahorita les voy a enviar un pequeño fragmento de un libro de Amadeo Cengini. Él es un psicólogo que ha trabajado mucho en la iglesia y en este fragmento es una carta a un joven, así se llama, carta a un joven, donde va externando esas preguntas de ¿para qué estoy acá? ¿Qué hago acá? ¿Cuáles son los elementos que tiene? Es un fragmento de ese libro también, es una hoja que hay que leer y les dejo dos opciones. Opción uno, hacer una carta para los jóvenes, para tus monaguillos, para tu grupo juvenil, donde tú con palabras más sencillas que la del Amadeo Gengini, le mandes una carta como tú, oye, un joven, dárselo y para que él lea y dice, oye, te has preguntado esto, hacerle una carta reflexiva a alguien. Es la segunda opción, opción B, opción 2, sería hacer un video, un pequeño video de TikTok o donde gustes, donde esas ideas que Amadeo Cencini habla de las preguntas esenciales de la vida, pueda llegarle al joven y hacer una reflexión en un video tan sencillo que se puede usar para un tema o que tú puedas compartir con el grupo de jóvenes. Muy bien. Ahora vamos a ir. El padre ya nos marcó la tarea y voy a aprovechar a hacer un paréntesis en este espacio que es de la tarea para comentarles que platicando con el equipo, atendiendo sus dudas, sus sugerencias que hemos estado recibiendo,
y hemos tomado la decisión de darles una oportunidad a todos, aquellos que no lograron enviar alguna tarea o por alguna razón están un poco atrasados, de darles todo el mes de enero para que junto con esta, que ya sería nuestra tarea número 4, pudiesen enviar la tarea 1, 2, 3 y la 4 todo el mes de enero y así pues estén completos con sus asistencias, sus tareas para pues lograr su certificación de este curso de la Escuela de Agentes Vocacionales. ¿Ok? Les voy a compartir rápidamente eh, cómo les vamos a hacer llegar. Aquí les voy a mandar un documento en el WhatsApp donde la página inicial son los lineamientos de la tarea, de las tareas que ustedes ya conocen, cómo las vamos a manejar. Van a tener todo el mes de enero para enviar la tarea 1, 2, 3 y 4. Se puede enviar al correo o al número de WhatsApp y pues recordando que todo esto es para recibir su constancia del curso. En el documento también va a estar la tarea 1, las instrucciones de la tarea 2, de la tarea 3 y vamos a anexar la tarea 4 que el padre René ya nos ha compartido, ¿ok? Entonces en el WhatsApp van a tener este documento para que sea más sencillo saber cuál fue la 1, la 2 y la 3 para que no estén ahí, pues sea un poquito menos dificultoso estar buscando en el grupo de WhatsApp. Lo que sí les vamos a pedir es que en el canal de YouTube, si ustedes entran al canal, se los voy a mandar. Ahí están ya las 4 sesiones y ya con esta sería la quinta sesión, ¿ok? Pero recuerden, en la primera sesión no tuvimos tarea, fue de introducción. A partir de la segunda sesión se iniciaron con las tareas, entonces ya llevaríamos 4 con esta. Me despido, es que estamos en el retiro y Sí, tengo el pendiente. muchas gracias, padre, por acompañarnos, por su apoyo, por sus palabras, por Confianza. compartirnos su sabiduría y que tenga una bendecida noche. Nos vemos. Bueno, Gracias. Hasta luego, padre. Buenas bueno. noches. Buenas noches. Muy bien, entonces continuamos con los avisos. ¿Qué tal? Pues de manera rápida y sencilla, el primer aviso, que la próxima sesión va a ser el viernes 6 de febrero a las 8:30. Nosotros futuramente les vamos a estar pasando y otorgando, como siempre, el link del Zoom por el grupo. El segundo aviso es responder el formulario de Google para registrar su asistencia. Y de igual forma se lo estaremos pasando aquí por el chat de acá de Zoom y se los estaremos enviando por vía WhatsApp en el grupo. Y la tercera es que les invitamos, les damos una cordial invitación al taller de animación vocacional, pues más que nada para la oportunidad de fortalecer todo lo que ya vimos en nuestros primeros cuatro temas, ¿no? Eh, para que se puedan formar como agentes nuevos pastorales. Aquí va a ser, tenemos este próximo taller el 25 de enero en la parroquia en el Centro Juvenil Vocacional. Y para los que pueden, tenemos igual un taller el día 11 en Tecó. Vamos a estar aproximadamente a las 8 de la mañana dando inicio, por los que tienen cercanía y puedan, ¿no?, asistir a ese municipio. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas. Sí, voy a aclarar dos cosas. El Oscar menciona que vamos a tener un próximo taller en Tecó. Este taller que vamos a tener es el taller inicial de animación vocacional. Es para todos aquellos agentes que son nuevos y no han tomado absolutamente ningún tema o algún taller sobre lo que es ser un agente vocacional. Nosotros vamos a llevar este taller al municipio de Tecó y si alguien está cerca de ahí puede asistir este domingo 11 de enero y también recordarles que si alguien quisiera llevar a su comunidad este taller inicial para formar a sus nuevos agentes, pueden escribirnos y podemos ir nosotros a brindarles este taller. Que de igual forma, este mismo taller
lo vamos a también volver a impartir el 25 de enero en la Parroquia de la Transfiguración, que es el Centro Juvenil Vocacional. Aquí nos dicen, tuvimos una pequeña polémica con la descripción, porque decía ahí, formarse en la animación vocacional para agentes nuevos en las parroquias de Mérida. Y nos preguntaron entonces, los de Tecash y los de Ticul, ¿no podemos ir? Sí. Ahí nos faltó poner Yucatán, pero puede ir de cualquier municipio, ¿sí? Ahí pueden asistir, mandar a sus nuevos agentes que están integrándose a la parte de animación vocacional, pueden invitarlos a este taller para, pues ahora sí, cimentar bien su formación. Ahora ya, si no hay ninguna duda, algún comentario, ya vamos a finalizar con nuestra oración final, que ustedes ya la conocen, es la oración por las vocaciones. Primero que nada, les agradecemos mucho su tiempo, su disposición y continuamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, religiosas y laicas, para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por todos los que participaron y dieron su opinión. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en la siguiente sesión. Espero que tengan un bonito fin de semana y nos vemos para la próxima.